Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos. Primero que nada quería agradecer a FUSA, a Equality Now y a todas las organizadoras del evento por convocarnos, por invitarnos. Me toca compartir la mesa y la jornada en general con referentes a quienes considero monstruas en la temática, así que me siento entre honrada y un poco asustada, sinceramente, pero bueno, muy contenta, muy feliz con la oportunidad. Gracias, Ofelia, por la presentación mía. Pueden ver más o menos quiénes somos nosotras para saber con quiénes interlocutan. Yo quería comentar un poquito, unos segunditos, tomarme para contarles qué era Revelar. Como dijo acá Ofelia, las siglas significan reparar y visibilizar el abuso sexual en red. Somos una asociación civil sin fines de lucro que propone un dispositivo de abordaje integral de las violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Nuestro dispositivo, nuestra institución, surge en la materialidad del territorio de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, por el año 2020, al principio con dispositivos de grupos de familiares protectores. Esta es como la primera respuesta que se empieza a dar a la problemática. Y fuimos extendiendo nuestros alcances en el transcurso de los años que le siguieron hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, con fuerte pie en San Martín durante todos estos años. Ya ahí, digamos, en los años que le siguieron empezamos a brindar asistencia psicoterapéutica a niñeces, adolescencias, espacios individuales, grupales, espacios de orientación y contención para madres y familiares protectores. En general hay una carencia en esto, fuimos ubicando algo de esto, para realizar todo lo que es la orientación legal, la orientación psicoterapéutica, y desde las propuestas de formación, o sea, desde las áreas de formación y prevención, que también fuimos desarrollando, porque bueno, también nos pareció que era parte de la respuesta, pudimos ir extendiéndonos, tuvimos la oportunidad y la fortuna de extendernos a distintas provincias del país. Nos constituimos en la asociación civil con personería jurídica recién en el 2022, o sea, somos un espacio muy jovencito, si se quiere, pero bueno, también contarles que las personas que conformamos la asociación civil, la mayoría de nosotras somos psicólogas con más de 10 años de experiencia, sobre todo en el ámbito de la salud pública. Ese es como nuestro ámbito de inserción. De hecho, de la experiencia en el ámbito de la salud pública nos lanzamos a desarrollar esta propuesta, porque si bien en estos ámbitos había un piso, digamos, una posibilidad de desarrollar cosas, bueno, nos encontramos con algunas limitaciones, ¿no? Entonces, nada, contarles un poco quiénes somos, de dónde venimos, porque nuestro aporte fundamentalmente, digamos, parte de la experiencia en el territorio, ¿no? Trabajamos en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y en algunos municipios del conurbano bonaerense, más o menos esa. Entonces, nada, digamos, en estos años nos hemos encontrado, para resumir o para recortar algo de todo, digamos, por un lado con el cimbronazo de la prevalencia, porque es así en los ámbitos de la consulta, en nuestro caso en salud mental, es el cimbronazo, digamos, mucha de la sintomatología por padecimiento psíquico en niños, niñas y adolescentes se vincula directamente a antecedentes de violencia sexual. Es cuestión de indagar, poner la oreja, escuchar y nos encontramos con esto, que son las resultantes de los traumatismos por violencia sexual. En algunos casos en el transcurso del tratamiento se van develando situaciones de abuso, o muchas veces es la razón por la que vienen a consultar, ¿no? Directamente. Y por otro lado nos encontramos con, digamos, otra cara del fenómeno, de otro orden, pero que nos resultó igualmente problemático, ¿no? Que tiene que ver con las limitaciones en el abordaje profesional, ¿no? Y en el abordaje de profesionales y técnicos que trabajamos con niñeces y adolescencias. Y acá, obviamente, no solo por la falta de recursos materiales, que los hay, ¿no? Es muy marcada la falta de recursos y no es para nada menor, pero también por los obstáculos ideológicos, ¿no? Y en el peor de los casos, y en el mejor, por ausencia de perspectiva, por falta de conocimientos. Así que un poco en el marco del recorte que hacemos de cuáles creemos que son los problemas, y aprovechando
aprovechando que estamos como en la primera mesa, ¿no? Ahí dando inicio, queríamos desarrollar una serie de definiciones en relación a la violencia sexual. Partimos de ahí como para empezar a entrar por un lado, ¿tá? Yo tengo que mirar. Bueno, como les decía, para partir por algún lado, bueno, acá lo que recortamos es la definición de violencia sexual que la guía de UNICEF ratifica el año pasado, seguramente la conozcan, digamos, es una definición que tiene un desarrollo de varios años, ratificada en la guía en octubre del año pasado. Y sobre todo de la definición nos interesaba recortar algo que había dicho la expositora anterior, que nos parece importante y que nos da un buen piso. Se escucha horrible, ¿no? Bien, lo que queríamos recortar y lo que queríamos partir es la cuestión del consentimiento. Digamos, esta definición plantea algo muy claro en relación a que se retira el consentimiento como posibilidad en el marco de esta problemática. O sea, no existe el consentimiento y eso es importante porque nos marca la cancha y nos permite pensar el problema de este lugar, ¿no? No existe o no puede ser dado. Niños y niñas no comprenden cabalmente la naturaleza del acto, la agresión sexual, e incluso cuando hubiera una comprensión relativa de lo que está sucediendo, como podría ser la de un adolescente, hay que señalar que la sexualidad adolescente empieza a ordenarse en torno a una genitalidad recién en este periodo de la vida, ¿no? Y que en tal caso la apropiación subjetiva de todo esto es un proceso, ¿no? Es un proceso que se inicia en este momento de la vida y que no está dado. Con lo cual, si bien parece que se le parece la sexualidad adolescente, no tiene nada que ver con la lógica de la sexualidad adulta, ¿no? Acá citamos a Susana Toporosi, que desarrolla muy bien la cuestión del consentimiento, estuvo sacando unas notas últimamente muy clarificadoras. En todos los casos tenemos sujetos totalmente desbordados en sus capacidades psíquicas, ¿no? De comprender, de elaborar algo de esta intromisión de la sexualidad en clave adulta. Nosotras lo que decimos es que el ordenador del fenómeno es la simetría en el vínculo. Niñeces y adolescencias quedan en posición de no poder negarse a la agresión que viene de adultos que debieran proteger. Y esto es clave, porque todos los adultos de la sociedad debieran proteger a todas las niñeces. Y nos encontramos con adultos que no solo no protegen, sino que agreden. Entonces hay algo de esto que a las niñeces y adolescencias las deja en un lugar de imposibilidad. Si hay asimetría vincular, no hay consentimiento posible, por definición. El abuso sexual implica siempre un ejercicio del poder. Bueno, dos puntualizaciones en relación a la definición tradicional. Hablamos de abuso sexual hacia o contra niñeces y adolescencias. Digamos, porque de esta manera evitamos el sesgo, ¿no? que implica la palabra del infantil, sacamos del terreno de lo infantil la cuestión de las violencias, porque nada, estamos ante un acto que ejecutan adulteces, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver con las infancias, y en muchos sectores lo empezamos a nombrar, o lo nombramos como violencia sexual contra, ¿no? Retirando también incluso, o discutiendo con el concepto de abuso, en términos de, bueno, el abuso como el uso excesivo de, ¿no? esta cuestión, y en tal caso esto desnuda la naturaleza del acto, ¿no? Bien, datos, no opiniones. Estas cifras seguramente las conozcan, también nos permite hacer una lectura un poco del fenómeno. Se estima que 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 13 varones sufrieron abuso sexual en la infancia y adolescencia, según la OMS. Este es un dato muy viejo, seguramente subregistrado y demás, pero bueno, es más o menos lo que tenemos. Se denuncia un caso cada 1000, 100 llegan a la justicia y solo 1 de cada 100 abusadores reciben condena. Digamos, esta es una estimación del juez Rosansky, que también nos habla de la impunidad que tiene este delito. Y en la Argentina, el programa Las Víctimas contra las Violencias estableció también una estimación y no una estadística, porque ahí, bueno, tenemos los datos que tenemos, pero es muy valioso este trabajo de sistematización que se hizo desde acá, y establece entre 2020 y 2021 que en Argentina casi el 80% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Es decir, que la enorme mayoría de las veces los agresores son los progenitores, los abuelos, los tíos, los primos, los amigos cercanos de la familia, y más del 80% de los abusos son perpetrados por varones. Bien, entonces,
Nosotras pensamos que la violencia sexual tiene que pensarse como una violencia patriarcal. Por un lado, digamos, implica simetrías socialmente establecidas, tenemos lugares de privilegio para, digamos, para los adultos varones y de subalternidad, niñeces, adolescencias y mujeres. Es sistemática, digamos, la sistematicidad, la cuestión esta de sistemática nos da cuenta la prevalencia, y en algún punto es sistémica, tiene cierta inherencia al orden social, y la impunidad es un ejemplo muy claro. Ya voy cerrando. Nada, también agregar que quizás, y esto es importante y hace la cosa, ¿no? Digamos, niñeces y adolescencias no solo sufren la violencia, la agresión sexual, sino que nos encontramos con el redoblamiento de la violencia, de este fenómeno, en los distintos ámbitos. Y acá tiene que ver con todo lo que es, bueno, las prácticas revictimizantes, ¿no? Nosotros lo llamamos los dispositivos de silenciamiento, digamos, no solo las niñeces, adolescencias, madres y familiares que protegen viven digamos, la crisis de la violencia en sí misma, sino bueno, todo lo que sucede en los distintos ámbitos donde niñeces, adolescencias se desarrollan o a donde acuden en caso de que haya un develamiento de una situación así, ¿no? Entonces, digo, tenemos la perspectiva patriarcal dentro de las instituciones del Estado y la sociedad en general, digamos, muchas veces hay más preocupación por no ensuciar el nombre de un varón, con mucho más precipitadamente que por proteger. El hecho de desoír a niñeces, adolescencias y a sus madres o referentes protectores, esto es el obstáculo ideológico del que habla Rosansky, el inexistente SAP, que después Marita va a desarrollar en su ponencia, la revinculación compulsiva, la criminalización de madres protectoras y la práctica del backlash. Así que bueno, nada, redefinimos el campo rapidísimo, tiempo cumplido. Nosotros decimos que la violencia sexual constituye una de las violencias más crudas, tanto por las formas en las que se expresa, por las marcas en las subjetividades de quienes lo evidencian. Y en tal caso es un crimen de dominio y de poder que se expresa por la vía sexual, ¿no? por medios sexuales se concreta. Y es una de las manifestaciones más sistemáticas de la violencia patriarcal. Bueno, una mirada de escucha que contemple esta complejidad e integre estas perspectivas será más eficaz, humanizante y reparadora. Yo sí te creo.